Suscríbase, comparta y dé like. 32º domingo del tiempo ordinario. En este domingo también estamos celebrando, hoy 9 de noviembre, la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta, que es la Basílica de Roma, es también la cátedra de el Papa. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 2, versículo del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas, palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para hablar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén, pero sucedió que Jesús encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Este templo del que habla es el atrio de los gentiles, próximo al santuario. Entonces los rabinos prohibían utilizar su paso como atajo o en forma menos decorosa, pero esto era más teoría que práctica. Sin embargo, se decía que no se ha de subir al templo con bastón o llevando sandalias o la bolsa, ni aún el polvo de los pies, como también no se debía pasar por el templo como por un atajo para ahorrar el camino. Pero a pesar de estas ideales medidas preventivas de la santidad del templo, estas no se respetaban y se llegaba a verdaderas profanaciones en el recinto sagrado, como lo confirma la escena de Jesús expulsando a los mercaderes. Según la costumbre de aquel tiempo, en la fiesta de la Pascua se había de ofrecer por todo israelita un sacrificio. Los más ricos lo hacían con un buey o una oveja, y los más pobres con una paloma, aparte de los sacrificios que se ofrecían en todo tiempo como votos. Además, todo israelita debía pagar anualmente al templo, llegado a los 20 años y medio ciclo, pero conforme a la moneda del templo, y no se permitía la moneda romana, de ahí la necesidad de cambistas. Todo esto se hacía para facilitar a los peregrinos adquirir en Jerusalén las materias de los sacrificios, es decir, los bueyes, corderos, palomas, lo mismo que las materias que ritualmente acompañaban a estos electos, tales como incienso, harina, aceite, etc., para procurar a todos, y especialmente a los judíos de la diáspora, el cambio de sus monedas locales por la moneda que regía en el templo. Se había permitido por los sacerdotes instalar puestos de ventas y cambio en el mismo recinto del templo, en el atrio de los gentiles. Así es como el cuadro de abusos a que esto dio lugar era deplorable, con mucho ruido de balidos de ovejas, mugidos, disputas, regateos y altercados de vendedores. Los cambistas allí establecidos realizaban frecuentemente sus cambios cobrando una sobrecarga o interés que subía del 5 al 10%. Con esto, el recinto del templo, el atrio de los gentiles,
había sido transformado en un mercado, en un gran bazar oriental, y todo ello con autorización y complicidad de los sacerdotes. Lo que aprovechaban eran los sacerdotes saduceos, que veían en ello una buena fuente de ingresos. Entrando Jesús en el templo, encontró a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas con ganados, que serían en cada uno de ellos pequeños rebaños, y conjunto todo aquello un pequeño parque de ganado. También encontró allí a los cambistas sentados. Tenían delante de ellos sus pequeños puestos, seguramente el estilo de los pequeños puestos de cambio establecidos en las calles, tales como los que aparecen hoy en el Cairo y en Jerusalén. Jesús, al ver aquel espectáculo, hizo de cuerdas un látigo, un flagelo, pero aquí no es el terrible instrumento del suplicio y de la flagelación. Aquí el flagelo fue una especie de varios látigos unidos en haz, hechos con cuerdas que se hallasen tiradas por el suelo, usadas para sujetar el ganado, y que les sirviese para ahuyentar a los profanadores. Era como algo que servía más como símbolos de autoridad que como estimulante físico. Todos los evangelios relatan este episodio con algunas matices algo distintas. Juan relata que echó a todos los mercaderes del templo. Lucas y Marcos lo ven como un orden de desalojo, y Mateo como la expulsión de todos los comerciantes. Con ellos fueron arrojados las ovejas y los bueyes, pero también se dirá que fueron expulsados todos los que vendían y compraban. Debe de querer indicarse con ello que Jesús expulsó todo aquello que de hecho venía a ser causa de profanación a los cambistas. No solo los expulsó del templo, sino que también les derribó las mesas, les desparramó el dinero. Resalta que desparramó el dinero y volcó las mesas. Indica bien cómo con sus manos tiró las monedas que estaban sobre los pequeños mostradores, y cómo también al pasar les volcaba las mesitas de sus puestos. Los evangelistas destacan también la conducta que tuvo con los vendedores de palomas. ¿Tiene esto un significado específico y distinto de consideración con ello? ¿Es que acaso vendían precios justos sus mercancías y no profanaban hacia el templo? En San Juan se dice que les mandó que ellos mismos desalojasen el templo. Mateo y Marcos, en cambio, lo ponen en la misma línea de los cambistas, que derribó los asientos de los vendedores de paloma. El sentido de esta escena no está tanto en los abusos comerciales a que se prestaban aquel comercio, cuanto en el hecho mismo de haberse establecido aquí estas ventas. Por eso se concibe muy bien el hecho histórico así. Jesús, en su obra de purificación del templo, no se limita a desparramar el dinero de las mesas de los cambistas y a derribar estas, sino que parece lo más natural que fuese derribando las mesas y monedas de cambistas y asientos puestos de vendedores de palomas. Y en esta obra de purificación mediante la expulsión de mercaderes, decía repetidas veces que Marco incluso literalmente destaca, y le enseñaba y decía que estaba dicho en la Escritura: mi casa es casa de oración, y aún añade, para toda la gente. La cita está tomada del profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7. En ella Isaías anuncia el mesianismo universal, debiendo ser esto el templo casa de oración. Ellos la han convertido en una cueva de ladrones. La expresión está tomada del profeta Jeremías. En el profeta no tiene un sentido exclusivo y específico de gentes que roban, aunque en ella se excluye también esto, cuando
que es expresión genérica sinónima de maldad. Por eso, al ingresar en el templo cargado de maldad, lo transformaban en una cueva de maldad. Eso lo vemos relatado en el profeta Jeremías, capítulo 7, versículos del 6 al 9. Pero en boca de Jesús, en este momento, la expresión del profeta cobraba un realismo extraordinario, puesto que aquellos mercaderes debían de ser verdaderos usureros y explotadores del pueblo y de los peregrinos. El sentido pues de esta obra de Jesús es claro: acérquese al templo, lugar santísimo de la morada de Dios, la veneración que le corresponde. Es la purificación de toda profanación en la casa de Dios. Con este acto, Jesús va a echar fuera estos animales y a anunciar con la destrucción del templo un sacrificio mejor, el de su propia muerte. Jesús, al derribar mesas y expulsar mercaderes, usa las siguientes palabras: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. En el Antiguo Testamento se llamaba al templo la casa de Dios. Dios era considerado como Padre de Israel colectivamente, y la literatura rabínica insiste en que se le invoque como Padre común, más nunca aún en la invocación personal. Dios era llamado Padre especialmente de uno. Sin embargo, el Mesías era considerado como Hijo de Dios por excelencia. Por eso, cuando Jesús proclama en el Evangelio de Juan que el templo es la casa de su Padre, en un sentido personal y único, no solo se proclama Mesías, sino también Hijo de Dios. Veamos un poco sobre la resurrección. El evangelista consigna, como antes indicó analógicamente, que los discípulos después de la resurrección se acordaron de esto. Al repasar la vida de Jesús a la luz de Pentecostés, penetraron el hondo de los sentidos de aquellas palabras conforme a la promesa del Señor y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. El Espíritu Santo les trajo a su consideración los pasajes en que se hablaba de la resurrección y comprendieron aún tiempo el sentido profético que tenía, lo mismo que la profecía de la resurrección de Jesús, templo de la divinidad, anunciada por él mismo. Los discípulos del Señor aún no comprendían de la resurrección, tampoco entendían lo más grande que era Dios, el que habitaba en aquel cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que habitaba en aquel cuerpo y que Dios estaba con él. Y los discípulos meditan, profundizan y van adentrándose a la realidad de las palabras de Jesús. Antes de la resurrección, ellos que no entendían las Escrituras porque aún no habían recibido al Espíritu Santo, que aún no le había sido enviado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Sin embargo, en el mismo día de la resurrección, cuando el Señor Jesús se apareció a sus discípulos, le aclaró sus mentes para que comprendiesen lo que acerca de él estaba escrito en la ley y en los profetas. Y entonces creyeron en las Escrituras, y esto es en los profetas que habían predicho la resurrección de Jesucristo en el tercer día, y en las palabras de Jesús. Que Dios Todopoderoso se digne bendecirte, consagrarte y santificarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.